El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. A los caricaturistas de Charlie Hebdo los asesinaron por el solo hecho de opinar con sus trazos. La cobarde masacre hizo que muchos ciudadanos del mundo dijeran "Yo soy Charlie" o "Yo soy Charlie", pero también que otros manifestaran su opinión personal en contra del medio por considerar que algunas caricaturas traspasaron la barrera y fueron provocadoras. Henry Gusel, colaborador de Charlie Hebdo en 1970, afirmó: "Creo que fueron tontos, que tomaron un riesgo innecesario. Eso es todo. Pensamos que somos invulnerables. Durante años, incluso décadas, esto ha sido una provocación, y un día la provocación se ha vuelto contra nosotros". Muchos consideraron que cuando se opina se puede usar la elegancia, la creatividad y un lenguaje decente para expresar con ingenio una idea maravillosa. En síntesis, la masacre de colores y lápices fue rechazada por todo el mundo. Solo los terroristas del Estado Islámico la apoyaron, pero también causó un debate en cuanto a las formas de expresar una opinión. ¿Vale todo? ¿La ofensa y la provocación son válidas? ¿O debe primar un lenguaje respetuoso, crítico, reflexivo y que no llegue a lo vulgar? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión. Para algunos se ha visto fuertemente afectada luego del acto terrorista que se dio en semanas anteriores en Francia en contra del semanario francés Charlie Hebdo y los dos actos terroristas que sucedieron días posteriores que dejaron 17 personas asesinadas en Francia. Muchos piensan que la libertad de expresión superó la ética y la misma autocrítica. ¿Eso sucede en nuestro país? ¿Hasta dónde un periodista, o en este caso un caricaturista, podía hablar? ¿Hay temas vetados para un caricaturista, para un periodista? ¿Qué pasa con la libertad de expresión y la libertad de prensa hoy, después de este suceso en el mundo? Pues para hablar sobre este tema nos acompaña el periodista, escritor y maestro, por supuesto, en el tema ético del manejo de los medios de comunicación, el maestro Javier Darío Restrepo. Gracias por acompañarnos a esta hora, maestro. Muchas gracias por la invitación, por estar contigo y con tus televidentes. Maestro, ¿cómo se entiende la libertad de expresión? Porque hay quienes dicen y han abierto el debate que frente al tema del semanario francés, hubo una extralimitación por parte de los caricaturistas que de alguna manera se ensañaron en un tema específico, un tema que es muy difícil de tocar, que es el religioso. Sí, mira, los acontecimientos que suceden en la historia o pueden tratarse de unos asuntos irrelevantes que muy pronto se pierden en la memoria de la gente, o pueden ser unas verdaderas cátedras de vida. A mí me parece que este hecho ha enseñado mucho. Y una de las primeras enseñanzas es desconfiar de los absolutos. Es decir, nada es absoluto. Todas las cosas tienen su punto de quiebre, de relatividad. La libertad de prensa no se puede considerar como un absoluto. Tampoco las religiones se pueden considerar un absoluto. Por consiguiente, este hecho nos hizo pensar en eso. Tú me preguntas por la libertad de prensa. Hay una tendencia bastante adolescente a creer que la libertad de prensa es algo absoluto. Casi que se establece un culto, una religión a la libertad de prensa. Nadie puede tocar la libertad de prensa. Por consiguiente, todo tiene que sacrificársele a la libertad de prensa. Y eso para cualquier persona sensata es una afirmación insoportable. ¿Cómo así que todo hay que sacrificárselo a la libertad de prensa? Peor todavía,
¿Cómo así que el señor que invocando la libertad de prensa se da a sí mismo la prerrogativa de convertirse en juez de todo mundo y determinar qué es todo mundo y determinar quién es bueno, quién es malo, quién es mediocre o quién es superior? Ese es un tipo de facultades que a nadie se le han concedido ni se le pueden conceder. Por consiguiente, hay que pensar, la libertad de prensa tiene límites. Y en este caso se vio la necesidad de que tenga límites. Mira, yo me pongo a pensar en toda la gente que se concentró el domingo pasado en París y en distintas ciudades de Francia. Sí. Más de 3 millones de personas. Te puedo jurar que una gran parte de esos 3 millones de personas no estaba de acuerdo con las caricaturas de Charlie Hebdo. Lo veía yo en algunos de nuestros columnistas. Recuerdo particularmente uno que decía, porque estuvo mucho tiempo en Francia, yo nunca vi eso. Y las pocas veces en que tuve contacto con este semanario, sentía que algo me irritaba, me molestaba. Lo molestaba sobre todo esa cierta arrogancia del caricaturista que se siente juez de todos y que siente que él tiene la última palabra y es una palabra muy efectiva porque es la palabra de la imagen y del humor. Caía él en la cuenta de que él habría estado en la manifestación, pero habría estado en la manifestación con reservas. Yo vengo a apoyar la libertad de prensa porque ese es el oxígeno de la democracia. Sí, claro. Una democracia sin libertad de prensa se ahoga, carece de aire. Aparte de eso, yo no firmaría al pie de que lo que estas personas hacían era algo intocable y por consiguiente apoyable por parte de todas las personas. ¿Se habla de autocensura o autocrítica en casos como este? Porque uno diría en nuestro escenario colombiano, pues muchos periodistas por las acciones de violencia que generan bien sus columnas, sus editoriales o las mismas caricaturas, deciden autocensurarse para proteger su propia vida. Uno diría, ¿ese es el camino en este momento que se abre el debate frente a la libertad de prensa o es la autocrítica o la restricción o el saber, el entender la diferencia, ser tolerante, no ir más allá, ni ser juez, por supuesto? Hay dos elementos que son muy importantes en eventos como este. Uno de ellos, y recuerdo que esto lo conversaba con periodistas mexicanos, en esa situación en que ellos están, que es muy difícil, sí. Y me preguntaban, ¿qué podemos hacer? La experiencia colombiana trasladada a México, ¿qué nos puede decir? Y creo que la experiencia colombiana indica que si alguna fortaleza debe tener el periodismo es la de su unión. Es decir, que forme un frente fuerte frente a todas estas personas que quieren silenciar a la prensa. Yo recuerdo un episodio en la frontera entre México y Estados Unidos, creo que fue Tijuana. Nos convocaron a periodistas de distintas partes del continente para preguntarnos, de acuerdo con la experiencia de ustedes, ¿qué podemos hacer nosotros los periodistas? Y alguno de ellos hizo una propuesta que fue luminosa. Yo la recuerdo siempre con mucha gratitud y con mucha admiración. Decía, yo creo que lo que podemos hacer es que cuando a alguien lo amenacen por haber tocado un tema, ese tema sea tomado por todos los periodistas y lo traten y lo reiteren, de modo que el mensaje sea claro. Lo que es con este periodista es con todos los periodistas. La unión entre periodistas me parece que es indispensable, sobre todo porque es muy difícil. Trabajamos siempre para el medio en el que estamos, sí. Asumimos gratuitamente la defensa de ese medio, estamos proclamando que ese medio es lo mejor que existe y por tanto nos alejamos de los otros. Ese es un primer punto. El otro punto que tocas tú y me parece que es muy acertado, la autocrítica. Desde el momento en que el periodista se autocritica,
está combatiendo los absolutismos. Es decir, lo que yo digo no es absoluto. Todo lo que un periodista escribe es susceptible de crítica y de mejoría. Hacer autocrítica significa estar con una pasión constante para mejorar y ser excelente. No hacer autocrítica es tanto como proclamar: yo ya no puedo dar más. Por tanto, sumirse en la mediocridad. A los periodistas nos hace mucha falta eso. Sí, en el caso de los franceses, como tú dices muy correctamente, se necesitan esos dos elementos: la unión y la autocrítica. La autocrítica impide que demos papaya. Los compañeros mismos se dan cuenta: te pasaste, hermano, te pasaste. Muchos de los razonamientos que he oído en estos días parecen asentados en la convicción de que el periodista nunca se pasa. No, el periodista necesita que otros estén viendo cuándo se pasó, porque a eso estamos expuestos. Esa es mi siguiente pregunta, maestro, porque hoy pareciera que frente a este caso la libertad de expresión es ilimitada, avasalladora, puede ir en contra de cualquier cosa porque es la opinión de un periodista. Y uno no sabe las consecuencias y en este caso las estamos viviendo, Francia las está viviendo y el mundo. Vamos con la respuesta después de este corte a comerciales, ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con el maestro Javier Darío Restrepo, escritor y periodista, analizando el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, queda abatida, apaleada luego del acto terrorista al semanario francés Charlie Hebdo. ¿Es tan amplia, tan absoluta la libertad de prensa o tiene una restricción, un límite que tiene que ver con la tolerancia y el respeto hacia la diferencia? Y nos quedamos en una pregunta porque además del debate, si queda amenazada la libertad de expresión y la libertad de prensa, hoy todos dicen que los periodistas podemos decir, escribir, hacer la caricatura que se quiera y no importa, no hay un límite, no hay una restricción. Pareciera que no hay un respeto hacia la diferencia. Y es que hay otro aspecto que es importante destacar. Ningún derecho es absoluto, ni la libertad es absoluta. Mi libertad llega hasta donde comienza tu libertad. Mis derechos llegan hasta donde comienza el derecho ajeno. Y resulta que las personas tienen derechos frente a un periodista. Una persona tiene el derecho a la intimidad. Tiene el derecho a no responder tus preguntas. A veces el periodista parte del presupuesto de que al periodista hay que responderle todo. No, nadie está obligado a responderle a un periodista. Es el periodista quien tiene que ganarse la confianza de la gente, la credibilidad de la gente para obtener información a través de sus preguntas y del diálogo con las personas. Nadie puede considerarse indefenso frente a un periodista que quiera meterse con su intimidad. La intimidad es ese derecho que tenemos a resguardar de las miradas ajenas parte de nuestra vida. Entonces, yo considero que mi vida privada, la vida con mi familia, es un asunto en el que nadie tiene por qué meterse. El periodista no puede llegar a meterse allí a la brava. Es un derecho que yo tengo. Yo tengo el derecho también a mi buen nombre. El periodista resulta que por razones políticas o económicas o religiosas o lo que sea, se mete con mi nombre e inventa cosas. Esto se está viendo mucho particularmente en la política. Acusaciones sin ningún fundamento que repetidas y repetidas
tratan de que se conviertan en verdades. Sí. El periodista tiene que respetar eso. Por consiguiente, no es absoluta la libertad de expresión. Y luego hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no es un fin, es un medio. ¿Medio para qué? Para dignificar a las personas, para defender la libertad de la sociedad, para hacer que las personas se puedan comunicar entre sí. Y para todo eso, yo necesito actuar con libertad. Pero la libertad es un instrumento, no es un fin. Esas son cosas elementales que, sin embargo, en discusiones como las que se dan en estos momentos, se olvidan mucho. Uno se pregunta por qué, si el debate básicamente es el tema del límite de la libertad de expresión, que es un medio, no el fin mismo, que no es absoluto, usted nos lo ha dicho en este programa, ¿por qué no se está analizando de esa manera? Porque todos, por supuesto, rechazamos el acto terrorista en el que murieron 12 periodistas, caricaturistas, quedaron 10 más gravemente heridos. Ese es un acto reprochable, repudiable en cualquier lugar del mundo y los seres humanos que habitamos este planeta pues lo estamos rechazando. El otro tema es el que no se aborda, esa lección que debemos aprender todos los periodistas, los caricaturistas que utilizan de alguna manera el humor como un arma de doble filo para decir lo que otros quisieran decir, pero ellos tienen esa facilidad a través de la imagen y el dibujo. Es que son esas ambigüedades que tienen a veces las actividades de los seres humanos. Sí, el humor, y el humor es necesario, es tan necesario para el ser humano como el aire que respira. El humor se necesita. Cuando transcurre una conversación o transcurre la vida de las personas sin ese distensionante que es el humor, la vida se vuelve de una rigidez insoportable. El humor es indispensable, pero el humor tiene también sus propios límites. Es muy distinto que en una conversación que tú y yo sostenemos, hable ligeramente acerca de tu cabello, de tu apariencia y demás. Depende de la manera como lo haga. Claro que sí. Si yo lo hago de manera hiriente, se interrumpió la comunicación entre nosotros. Si lo hago en cambio de manera amable, sonriente y demás, eso intensifica la comunicación entre las personas. Fíjate cómo el mismo elemento puede servir para intensificar la comunicación o para interrumpirla. Hay un humor que es ácido, hiriente, destructor, y hay un humor que es constructivo, que está permitiendo el acercamiento entre las personas. El primero es un humor que se burla de elementos que las personas interiormente respetan. Nadie va a tomar la imagen de mi madre o de mi padre y va a comenzar a hacer burla de eso, porque sabe que está hiriendo un sentimiento personal mío. De la misma manera sucede con criterios religiosos, con criterios incluso políticos. Hay que ver la devoción que hay en ciertos países por sus líderes políticos, por su presidente. Y no se puede tocar aquello sin afectar personalmente a estos interlocutores, o a veces son huéspedes y demás. El humor también tiene límites. Todas las actividades humanas tienen límites. No hay una sola actividad humana que se pueda considerar que está fuera de la reglamentación que suponen los límites que se erigen para defensa de los derechos de las otras personas. ¿Hay temas vetados? Hay temas que exponen, por supuesto, más a los periodistas, en este caso a los caricaturistas. ¿Hay temas específicos que es mejor no abordar? Como el tema religioso, en nuestro país el deportivo, tenemos consecuencias muy cercanas, el tema político, en el que la vida del comunicador, del periodista o del caricaturista se pone abiertamente en peligro. Mi experiencia me ha dicho, y esa experiencia se ha aumentado por las consultas que recibo en mi consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo,
en que tengo que ver casos que suceden en otras partes y he llegado a la convicción de que para el periodista ningún tema es vetado. La cuestión está en la forma de abordar esos temas. De modo que yo como periodista puedo abordar cualquier clase de tema. Eso sí, mucho cuidado en la forma en que lo toco. Porque aún temas más inocentes y demás se pueden convertir en explosivos si se tocan mal. De modo que, por ejemplo, el tema religioso, que está de por medio en este episodio. Este es un episodio que nos ha enseñado que las religiones no son algo absoluto. Las religiones depende de quién la maneje, de quién la muestre y de cómo la muestre. Las religiones están muy propensas a toda suerte de excesos. Alguno diría que son como patías, sufrimientos que ocasionan, que es lo mismo que sucede con todas las actividades. Una persona que está muy aficionada a los juegos de azar es una persona que está sujeta o expuesta a la ludopatía, es decir, a convertir aquello en una pasión tal que llega a perder todos sus bienes simplemente por el impulso que no supo controlar de esa ludopatía. Una cosa tan inocente y que se utiliza incluso como forma de domesticación de los seres humanos, que es el deporte. Fíjate el exceso a que llega en las barras bravas. Las religiones están expuestas a eso, a caer en manos de gente fanática. Un fanático es una persona que tiene una estrechez de mente tal que no puede ver más allá de lo que él considera que es lo más importante, lo más sagrado, lo más santo y lo más bello. Una persona así, con esa estrechez de miras, se vuelve peligrosísima, porque resulta que su contacto con las otras personas tiene que tener en cuenta que las otras personas tienen otros puntos de vista. Claro. Allí es donde aparece la tolerancia activa. Tolerancia activa es aquella que aprecia la diferencia. No simplemente soporta la diferencia, sino que la aprecia. Es ahí donde cualquier ciudadano, cualquier persona se convierte en un enemigo frente a esa mirada extrema y fanática. Una nueva pausa y regresamos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Maestro Javier Darío Restrepo, lecciones aprendidas, casi para subrayar por parte de los periodistas en nuestro país, porque se habla que es un acto infame que suceda en Francia, donde la libertad es amplia, extrema, sin límites y demás, un acto terrorista como este, pero en nuestro país infortunadamente se convierte en una constante el ataque a los periodistas, a los diferentes medios de comunicación. Sí, yo destacaría lo siguiente. Primero, necesitamos la libertad. Es decir, el ser humano y las sociedades necesitan la libertad de la misma manera que el cuerpo humano necesita del aire y de la luz. Eso es indiscutible. Segundo, esa libertad no es un absoluto, es un medio. Por consiguiente, yo tengo que protegerla de mis propios excesos. La libertad es muy delicada, sobre todo cuando recibe el tratamiento de las propias personas que dicen necesitarla y defenderla. Hay que defenderla y defenderla de nosotros mismos. Y un tercer punto, mirar las religiones como algo que puede ser o muy valioso para el desarrollo de las personas y de las sociedades, o muy peligroso, como una especie de bomba
que puede explotar de acuerdo con el tratamiento que se les dé. Me parece que esos son los 3 puntos que se destacan en este episodio. Los medios de comunicación hoy, y enfoquémonos en nuestro país, están haciendo la tarea correcta al reflexionar frente a este tema del semanario francés Charlie Hebdo. De alguna manera están llevando al extremo, a la defensa extrema, a la libertad de prensa, y estamos enfocándonos en el camino equivocado. Generalmente pasa algo muy similar a la persona que oye la canción, oye la voz del artista, del cantante, y se olvida de todo el fondo musical. Aquí estamos oyendo la voz del cantante que dice todas las loas posibles a la libertad, pero no nos damos cuenta de todo lo que es el fondo musical en que se desarrolla esa canción. La libertad en sí no es nada. La libertad hay que integrarla dentro de la vida humana y de la vida de la sociedad. La libertad no es un derecho personal, es una conquista de las personas y de las sociedades, indispensable para que esas personas y sociedades se puedan desarrollar con dignidad humana. Nos estamos escudando en un derecho, que es la libertad, en un medio, que sería la libertad de expresión, la libertad de prensa, para decir y hacer cosas que superan la propia ética periodística. La ética periodística no se puede invocar como si fuera la fórmula para todo. No, es un ideal, y es un ideal que solo se logra dentro de un ambiente de libertad. La ética de ninguna manera está contradiciendo ni obstaculizando la libertad, por el contrario, es el camino para llegar a la libertad más plena. Entonces, a ver si no fui coherente en mi pregunta, no fui clara en mi pregunta. ¿Nos escudamos en la defensa de la libertad de prensa para violentar, para no reconocer la diferencia, para no ser tolerantes, no utilizar la tolerancia activa, que es la que usted nos estaba mencionando hace unos instantes, y superamos todos los límites, todas las fronteras específicas para decir más allá de lo que se debería decir sin respetar al otro? Una señora escribía una carta a uno de los periódicos, y la tengo subrayada. Decía, la libertad no se puede utilizar como un escudo para todos los abusos. Exacto. Y eso es perfecto. A veces se utiliza como escudo para abusar, para hacer sentir mi poder como periodista, para imponer mi punto de vista. No, no es un escudo para eso. Por el contrario, es una exigencia, un requerimiento constante de respeto a los derechos de las personas. Maestro, en medio de este contexto, ya para terminar esta conversación, un mensaje para esos periodistas que se están formando, y se están formando en medio de este prisma informativo, por supuesto, y en un hecho que evidentemente marca el desarrollo de un periodista frente a un tema tan importante, álgido y doloroso, como es el de la libertad de expresión. Hay un consejo que siempre les doy a mis colegas, sobre todo a los colegas jóvenes, que suelen acercarse con una pregunta similar a esta. Mire, utilice usted el periodismo no como un poder, porque si lo utiliza como un poder, va a caer en todos esos excesos. Ese círculo. Utilice el periodismo como un servicio, y eso dignifica su actuación como periodista. Y yo le agrego a ese consejo otro: haga periodismo no por cálculo, métase a hacer periodismo por pasión, porque al fin y al cabo esto es una pasión más que un cálculo. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes, y el mensaje, por supuesto, la autocrítica, el respeto a la diferencia, la tolerancia activa. Me gustó mucho ese concepto, y hagamos de este ejercicio profesional una pasión y un servicio. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. De nuevo, gracias por la invitación. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.